Estaba yo recordando, en el 1968 tenía 21 años y era el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Vida y Derecho, cuya sede estaba en el centro de la Ciudad de México. Entonces me tocó ser, ahora sí, líder estudiantil en el sentido de la palabra, no agitador, no activista, líder estudiantil democráticamente elegido por mi escuela. A mí fueron a pedirme que cerrara la escuela, no la cerré, porque eso debería ser, como en todas partes, una decisión de los estudiantes, no nos los podían imponer por fuera. Y en cuanto a lo que pasó en la Plaza de Tlatelolco, para entenderlo hay que dejar claro el entorno, porque hay muchos mitos, muchas novelas, y la gente se deja llevar por lo que oye y por algo a veces ilógico. Hay la tesis de que fue el ejército el que masacró, que fue Díaz Ordaz, que fue Echevarría. Mi tesis es diferente. Y yo la voy a probar. En estos momentos te voy a decir por qué. Primero, ¿cómo se inicia ese movimiento? Ese movimiento se inicia el 26 de julio. Coincidentemente, ese es el día de la rebelión en Cuba. Hay un desorden en una secundaria en México y llaman a los granaderos, porque dicen que estaban haciendo desorden los muchachos. Llegan los granaderos y ya había ahí unos grupos que empiezan a apedrear a los granaderos, y hay quienes dicen, no me consta, que hasta tiros les dan a los granaderos. Los granaderos reprimen esas apedreadas que le estaban dando, golpean a algunos estudiantes, detienen a otros estudiantes, y pareciera como si algunos grupos ya estuvieran esperando eso. Hablan de que se golpearon a estudiantes y se forma un comité nacional de huelga que amenazan con huelga si no quitan al jefe de la policía. Entonces todos los grupos, y hay que dejar claro también, esto es algo conocido, eran grupos de izquierda. Algunos miembros del Partido Comunista, otros trotskistas. O sea, todas las pintas van con fotos del Che Guevara. Ahí están también situar quiénes son los que dominan ese Comité Nacional de Huelga, que teóricamente es para quitar al jefe de la policía. En el momento en que el gobierno dice, bueno, llegamos a un arreglo, quitamos al jefe de la policía, piden otras cosas. O sea, esa es una estrategia. Hacer peticiones al gobierno, y en el momento en que hacen peticiones al gobierno, y se cumplen esas peticiones, piden otras cosas. Y es un cuento de nunca acabar. Este movimiento quería también frenar las empresas, hacer una huelga general como en Francia, que hubo un movimiento parecido, de ahí tomaron algunas estrategias, pero no llegaron, el gobierno controlaba la CTM y todo eso, y no se prestó. Entonces el gobierno, este movimiento en donde se estaba radicalizando, y esto es histórico también, no lo quieren decir muchos, la mayoría de los del Consejo Nacional de Huelga eran trotskistas, de los más violentos. Y venían las Olimpiadas. Entonces uno de los objetivos de este movimiento era que no se celebraran las Olimpiadas que estaban para el 12 de octubre de 1968. El movimiento ya casi no jalaba. Entonces hay una técnica, y que también yo la digo en algunas publicaciones, que es la de crear víctimas para que el movimiento siga adelante, y esa es una de mis tesis. El 2 de octubre, y ahí viene lo que yo lo viví, un amigo mío que era trotskista de Veracruz y que era un activista, fue a visitarme cuando yo vivía en la Ciudad de México y me dijo, Luis, no vayas a un meeting que va a haber el 2 de octubre. Le dije, ¿por qué? Me dice, no te puedo decir más, pero no vayas. Yo no pensaba ir. Ahora que he platicado con algunos otros líderes, me han dicho que ellos tampoco fueron, que les dijeron, pero no se sabía qué iba a pasar. El gobierno también sabía que iba a pasar algo. Es más, montaron cámaras en algunas partes. Hay cámaras que filmaron lo que pasó. Hay algo que también muchos disque defensores que hablan de violación de los derechos humanos olvidan. El mitin del 2 de octubre se dio. O sea, no hubo represión al mitin, el mitin se dio. Pero como se sabía que iba a haber algo, el gobierno mandó al ejército para que rodeara la plaza y no hubiera, vamos a decir, provocadores. Se sabía que iba a haber provocaciones. El ejército estaba con walkie-talkies y todo, con cámaras para precisamente filmar. Viene el mitin, hablan los oradores, y coincidentemente y extrañamente los oradores hablan y se empiezan a retirar de la plaza inmediatamente. Los que quedan son soldados y estudiantes, la infantería, los muchachos que van de curiosos, van. El mismo general que iba al mando de los cuerpos del ejército, Hernández Toledo, y esto es historia, ahí no estoy inventando, con un megáfono les decía, jóvenes, ya retírense, ya terminó esto. Cuando estaba diciendo eso,
empiezan a disparar ametralladoras desde arriba de los edificios que estaban alrededor de la Plaza de las Tres Culturas. De los primeros en caer, y esto es historia, es el general Hernández Torero, con un tiro en la pierna y otro tiro en el tórax. Yo vi fotos de soldados cubriendo a una muchachita. ¿Por qué? Porque era una lluvia de balas desde arriba. Hay fotos también de los soldados disparando hacia las azoteas. Entonces, hay que dejar claro, primero, el mitin se termina. Segundo, los líderes se van. Tercero, viene de arriba el tiroteo que mata decenas de estudiantes, no cientos, decenas de estudiantes, y también cae como 21 soldados, caen heridos, y como 40 estudiantes o 50. Esos son los datos que ahí están, ¿no? Ahora, en lo que puede haber duda es quién fue el que ordenó esa matanza. Los de la izquierda dicen que fue Echevarría. Bueno, pues yo no creo que al secretario de Gobernación le convenía esa matanza porque no iba a haber Olimpiadas. Yo no creo que al presidente Díaz Ordaz le convenía esa matanza porque precisamente las Olimpiadas no iban a estar. Yo no sé cuál era la razón para ellos para matar estudiantes. Si ya el movimiento estaba terminándose y ya también pues ya casi no representaba un peligro. Entonces tenemos con que hay diferentes versiones. ¿Mi versión cuál es? Mi versión es que fueron los mismos radicales del Consejo Nacional de Huelga quienes, para darle vida al movimiento y para lograr que a raíz de esa matanza se cancelaran las Olimpiadas, provocaron esa matanza. Y esto no es un hecho único. Yo platiqué con Odosio Rabines, que fue héroe de la Internacional Socialista, después dejó de ser marxista, y cuando yo le platico, oiga, ¿qué opina el Tlatelolco? Dice, ahí utilizaron una técnica que Laurenti Beria, que era el jefe de la policía de Stalin, recomendaba: crear víctimas para darle vida al movimiento. Y hay otro ejemplo muy claro que se dio en México en 1990, diciembre del 94 o del 95 en Chiapas. Ahí están las fotos en un libro que yo publiqué, cómo mandaron a los indígenas con rifles de palo. Atrás iban guerrilleros, atacaron los cuarteles, pusieron a los indígenas en la noche con rifles de palo, y al contestar el ejército, pues mató a los indígenas, pero los pusieron ahí. Eso se llaman escudos humanos. Entonces, no es una técnica exclusiva. Entonces, mi tesis, basada en lo que yo viví, en lo que a mí me dijeron, es más, este muchacho, compañero mío, después de eso, renunció también al partido, a los trotskistas, porque me dijo, ellos fueron, me dice Luis. Ellos fueron, dice. Porque nos dijeron que iba a haber algo, pero no creímos. Es más, la palabra que él me dijo, yo me acuerdo que se me acababa, dice, no creí que fueran tan cabrones. Así me lo dijo él. Y se sacrificaron a los muchachos. Esa es mi tesis. Yo no quiero que todos la crean. Es lo que yo viví y es lo lógico. Al gobierno no le convenía. Es como quien mató a la tía rica, pues al que le convenía, el que iba a hacer la herencia. Entonces, quienes provocaron, a mi juicio, y lo demuestro con hechos en algunos libros míos, como en el de ¿Por qué Chiapas?, que hablo también del 68 ahí, los que provocaron esto fueron los líderes, mismos líderes radicales, que eran líderes de izquierda. Hay partes en donde había, en las paredes, queremos revolución, en las paredes pintaban no Olimpiadas. Eso es lo que ellos querían. Y es lo que no lograron. Los mitos siguen sacando de que fue Díaz Ordaz. A ver, que prueben cómo. Digo, es ilógico que un gobierno mismo cree víctimas para perjudicarse. Esa es mi tesis.